La muerte de mi hija me trajo dolor. Pero, y pues estuve varios años vendiendo droga hasta que me fueron a matar. Sí, fueron a eliminar a todo el grupo completo porque en aquella época, y ahí murieron muchos de mis amigos. Pero a mí me tocó para morir. Y ese día empecé a llorar. Porque yo vi que la muerte ya tenía tocado. Era inminente. Vamos. Siempre llegar hasta ustedes es un verdadero honor. Y procuramos, obviamente, al compartir, al interactuar con todas las personas que son nuestros suscriptores y que amablemente nos están siguiendo, traer buenas noticias. Hoy me he hecho acompañar por un invitado de lujo. Hablo de Luis Osorio, un evangelista que pocas veces ha venido a Colombia, pero ha llegado y obviamente ha conquistado, ha tocado nuestros corazones con el mensaje de la palabra del Señor. Quiero presentárselo a Luis Osorio. Él es puertorriqueño, pero que nos salude y nos comparta un poquito quién es él. Bendiciones, pastor. Gracias. Para mí es un honor. Bienvenido. Mis amigos quieren conocerte. Amén. Bendiciones. Mi nombre es Luis Gabriel Osorio, nativo puertorriqueño, para la época de 1969. Un diciembre 25 nací. Eres modelo 69. Más o menos. Añejado, pero en buena condición. Pero aquí estamos visitando Bucaramanga, impactado con esta ciudad, con los amigos y también con la forma del trabajo excelente que están haciendo acá en el Señor. El Señor es el que ha puesto esa gracia sobre ustedes y estoy aprendiendo yo también de ustedes. Estoy viendo cómo Dios se ha movido. ¿Hasta qué edad viviste en Puerto Rico? Bueno, yo me fui a la edad de 16 años de Puerto Rico. Yo, cuando joven, al fin, y explorador, decidí irme. Y mi mamá no estaba de acuerdo, pero me lancé. Me fui solo con un amigo que había mayor de edad. Estaba en la milicia de los Estados Unidos y me dijo, tengo una casa. Y resulta que me fui a los 6 meses, a él lo trasladan para Alemania y me tuve que quedar solo desde los 16 años. ¿Fuiste de Puerto Rico a dónde? A Nueva York. A Nueva York. Y de ahí estuve en Nueva York por un largo tiempo. Lejos de, obviamente, tu familia. De todo. Tu mamá siempre estuvo en Puerto Rico. Todo el tiempo. Luis, en algún momento escuchándote compartir la palabra de Dios, y quiero rescatar eso para no olvidarlo. Claro. En algún momento compartías cómo tu mamá usó estrategias, que creo que hay padres de familia que nunca paramos de aprender cosas buenas para poder llevar el mensaje a los hijos. Pero tú contabas que tu mamá escribía la Biblia Sí, en todas partes. en el techo. Cuéntanos un poco sobre eso. No sé si saben lo que son las tarjetitas de referencia. Sí. Ok, pues mi mamá tenía la costumbre desde que yo era bien jovencito, niño. Ella escribía en el cartoncito los versículos bíblicos y los pegaba en toda la casa, en todos lados. Abríamos el closet y habían pegado. Había un versículo. Hasta sin broma, hasta en los galones de leche los pegaba ella. Entonces, en el conflate, donde quiera que íbamos a buscar algo, había palabra de Dios. Y yo un día molesto le digo, mamá, ¿y por qué tanta cosa que pegan en todos lados? Me dice, porque esa palabra nunca la vas a olvidar. Esa palabra que tú lees ahí, nunca se va a olvidar. Hazme el favor, me dijo. Léela. Y yo me sentaba en el baño y tenía una frente a mí. Bañándome habían 3. Porque si me volteaba para acá, ahí había una. Y hasta en la cajita donde se guarda el jabón, ella tenía pegada. Mi mamá, así, en todas partes. Y aprendí, la palabra del Señor nunca se olvida. Es algo que... No regresa vacío. No, ella permanece. En algún momento, como fastidioso, como muy... Pues sí, joven al fin. Sí, o sea, como muy invasiva ella en los espacios, pero muy estratégico, porque... Su descendencia la ayuda mucho. Ella es parte judaica, ella viene de descendencia judía.
Entonces, pues mi mamá parece que fue acostumbrada a que los hijos no van a hacer lo que quieran, van a hacer lo que ella diga. Y prácticamente así fue. Pero de todas esas siempre me acuerdo de un versículo. Ella, yo no sé cómo lo logró porque mi mamá es pequeña, yo soy alto, yo salí a mi abuelo, el papá de ella, pero ella es pequeña. Entonces ella parece que le robó la escalera a mi papá y lo pegó en el techo. O sea, yo me acostaba y había uno, pero ya que él era sí, grande para que lo viera bien. Y ese versículo siempre, el versículo favorito de ella es Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese fue el primer versículo que me grabé, pues no tenía para dónde mirar, para el techo. Y ahí pues todas las noches, por años, ella nunca lo usó, ahí se quedó. Pero hubieron otros versículos que cambiaron mi vida a través, yo no entendía al principio, me molestaba, de verdad me molestaba por causa de que era una exigencia de que teníamos que estar leyendo eso, no solo yo, mi hermana, mi hermano, todos nosotros. Pero al fin, cada uno de esos versículos que ella pegó, nunca los olvidaba. Si tuviéramos aquí a tu mamá y le preguntáramos por qué hacía ella eso, yo creo que lo hacía por lo de Deuteronomio, ¿verdad? Oye, sí, lo hacía porque la palabra es muy importante para el judaico y el puertorriqueño pues ha adoptado eso también. Pero me han dicho algo de las santanderianas, que dicen que son... Yo creo que mi mamá es de aquí. Considero. Muy insistente. Demasiado. Y un día llegué ya cuando tenía como 25 años de edad. Y llegué y creo que le falté respeto en algo. Le dije algo que no le agradó. Y agarró un gancho de ropa y me dijo, aunque sea grandote, yo te doy todavía. Así que es santanderiana, creo. Creo que sí. Yo creo, Luis, que eso, aunque ella fue muy insistente en eso, sí, exigente, pero en el fondo eso no te hizo daño. No, al contrario. En los momentos más difíciles de mi vida, porque recuérdate, la palabra de Dios es un pacto y la palabra de Dios es eterno. Dos cosas muy importantes y nunca caducan. O sea, la palabra de Dios siempre es fiel. Por eso es que el Señor dijo esa palabra que dijo, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra nunca pasa. Porque no tiene caducación. La palabra siempre va a funcionar. Aquel que la produzca, la haga en sus labios real, la palabra siempre va a ser fiel. Tomando esa experiencia que Luis vivió con su señora madre y trayéndola a nuestros días, creo que nunca pasará de moda y que debemos ser noble y educadamente intencionales con los hijos en cuanto a la palabra. Eso no debemos perder. No. Guardando las proporciones, ¿verdad? Pero sí, hoy es como poner la palabra de diferentes maneras, expresarla, cantarla, qué sé yo. Mira, pero siempre llevar la palabra. Hay una experiencia que yo tuve cuando era niño. Mi papá se convierte al Señor a través de mi hermana. Mi mamá la había llevado a una escuela dominical y había cantado el corito Cristo rompe las cadenas, pero eran bautistas. Entonces mi hermanita, mi papá era alcohólico y mi hermanita se sienta en la falda de mi papá y le empieza a cantar esa canción. La primera reacción de mi papá empieza a llorar, se convierte al Señor a través de mi hermanita. Mi hermanita se lo ganó para el Señor. Mi hermanita tenía 2 años, 3 años. Pero mi mamá todos los días nos hablaba de la palabra, la Biblia, y todos los versículos de promesa. Años después mi mamá enferma. Yo tenía 12 años de edad, mi mamá enferma de cáncer. Y en la escuela había un muchachito que era hijo de cristiano, pero era pues más llegado, ¿no? Era más apasionado. Y un día le dije, mi mamá tiene cáncer y me dijo, voy a orar por ti. Y eran unos niños, pero actuaba como si fuera un adulto. Hoy día es pastor, ya entendí por qué, ¿no? Porque, claro. Y la cosa es que en la experiencia le pedí la oración a él, pero él iba a otra iglesia. Entonces, pues nosotros éramos bautistas y ellos eran Asambleas de Dios Pentecostal.
Y él dijo, no, yo tengo unas ancianas que ellas oran y Dios las escucha. Y como yo venía ya con los versículos bíblicos, yo veía a mi mamá empeorando cada día, pues le dije, oye, no hablarás con las ancianas esas para que vean. Cuando fuimos allá, eran 2 ancianas, pues fui a su iglesia ese domingo, eran 2 ancianas, una andaba con un bastón y la otra iba empujándola. Eran ya viejitas, pero la misión de ella era trabajar, era orar por los enfermos. Su misión en la iglesia. Y la iglesia del pastor reverendo Adolfo Filpi fue una iglesia numerosa. Eran miles de personas en esa iglesia. Y él me introdujo a ella, me dijo, sí, podemos ir a la casa de tu mamá, claro. Y yo le dije, pues si es verdad, pues todas las promesas que mi mamá escribe en papeles, pues se van a cumplir. Y llegaron, nunca me olvidé esta experiencia, llegaron a mi casa, las dos estaban una agarrándose de la otra, pero cuando llegaron con un potecito de aceite. Yo no entendía, yo no sabía qué estaban haciendo. Pero lo lindo es que oraron por mi mamá se cayó, esa vez se cayó en el piso. Y al fin mi mamá me regañó después, me dijo, ¿por qué me trae esa gente que me tumba el piso? Pero Dios la sanó. Entonces de eso causó que mi mamá se acercara más a Dios. Y por eso era que mi mamá decía, yo en mi casa serviremos a Jehová y mis hijos le van a servir a Jehová. Y ella lo que hacía era buscaba una oportunidad de que la palabra de Dios entrara en nosotros. Quizás nosotros no entrábamos a la palabra, pero ella hizo lo imposible de que la palabra de Dios siempre viviera en nosotros. Así como la promesa de Israel cuando le dijo, colgada en tu cuello, llévala contigo, ponla en la puerta de tu casa. Mi mamá hizo lo mismo. Ella se agarró de esa promesa. Y pastor, hoy día le doy gracias a Dios, los tres le servimos al Señor. Mi hermano, yo y mi hermana le servimos al Señor. Y los hijos de mi hermana es pastora de una iglesia, mi hermano es un siervo de la iglesia y yo, pues, predicador del evangelio. Impresionante. Sí, la palabra de Dios nunca retornará vacía. Luis, hace años escuché el caso de un hombre en Costa Rica, un campesino muy apasionado por Dios. Tú sabes muy bien que Costa Rica, al igual que Colombia, tiene sus lugares de cultivo de café. Claro. Entonces, el hombre tenía su finca y trabajaba con uno de sus hijos. Y ese muchacho estaba como apático a la iglesia. Claro. Entonces, siempre que iban a trabajar en la labranza del café, el papá le hablaba de la palabra de Dios y le decía que sería bueno que fuera a la iglesia. Y de repente el muchacho le dice, papá, pero no, eso Dios está en todas partes y qué tanto de ir a la iglesia y la palabra y todo eso. Entonces, ¿para qué tanto ir palabra? Le preguntó el hijo al papá. Y el señor, muy sabio, dice que desocupó una canasta, una catabra, una canasta de recoger café. Y le dijo, hijo, vamos a hacer lo siguiente. Ve al arroyo, pequeño río que hay allá, y metes la canasta y me traes agua. Toda el agua que puedas, rápido. Y el muchacho estaba relativamente cerca y corría y metía la canasta, pero cuando la sacaba y corría, pues... Y decía, papá, pero yo intento traer agua, pero no, inténtalo de nuevo, inténtalo. Y ya como a la 5ª vez el muchacho le dijo, no, papá, me estás tomando el pelo, esto no funciona, eso no, yo no puedo traer agua en la canasta, en esa catabra. Entonces el papá le dijo, hijo, mira, cuando comenzaste a tratar de traer el agua en la canasta estaba muy sucia. Pero tantas veces lo intentaste, ahora mira la canasta, está limpia. Y le dijo, eso hace la palabra de Dios. Cuando la escuchamos, ella entra a nuestra vida y nos va limpiando. Claro. Es un tesoro que nunca vamos a perder su riqueza llegará, nos tocará y nos dará valor. Luis, en algún momento de el compartir que tuviste aquí en nuestra comunidad, te escuché algo que quisiera rescatar también en este podcast. Y es que te enredaste en algo en Nueva York. Sí. Y ahí, ¿cómo fue tu experiencia para acercarte al Zen? Lo que sucedió es que cuando yo
decidí irme de la casa porque yo quería experimentar la vida. Pero fue con buenas intenciones. Me quería ir a estudiar y qué sé yo. Pero allá empecé a juntarme con amigos que eran también de la iglesia, de donde habíamos salido, pero ya ellos se habían apartado de Dios. Y me di de cuenta de que ellos empezaron a tener carros, casas, motoras. Y yo dije, wow, esto está bueno, ¿qué trabajo estarán haciendo? Y no sabía, yo en mi ignorancia, pues, eran traficantes de drogas. Y pues, y humanos, ¿no? Y ahí empecé a conocer ese mundo, no lo conocía. Hasta que pues sucedió algo que no tengo mucho agrado de lo que sucedió, pero fui parte de eso. Y los italianos se dieron de cuenta del potencial que yo tenía. Y dijeron, pues mira, este muchacho hay que ponerlo a trabajar. Y me pusieron a trabajar. Pero cada vez que llegaba a mi casa era llorando, porque todo lo que mi mamá me había escrito en esos papeles, yo lo sentía. Estaba ahí presente. Sí, era como que no me dejaba tranquilo. Aunque hacía esas cosas, yo me miraba al espejo y lloraba. Decía, yo no soy este hombre. Yo soy otro hombre, algo diferente. Y como en la escuela dominical, que cuando yo era chamaquito, una maestra me ungió. Me dijo, tú serás un gran predicador, viajarás el mundo, predicarás el evangelio. Era una profeta de Dios tremenda, de Dios, una mujer llena del poder. Y aquella mujer, cuando me dijo eso, algo impactó mi vida. Yo dije, yo no sé, ¿verdad? Si sea verdad o no sea verdad. Pero yo como soy, no creo. Pero años después, pues yo empecé a vender droga, a traficar droga, a hacer muchas cosas y logré muchas cosas financieras, porque un mundo de finanzas. Sí. Y realmente pues vivía desesperado, porque a pesar de que tenía mucha riqueza, había falta de algo en mí. No sabía lo que era. Entendía que tenía que ser parte de la iglesia, pero no había tenido una experiencia total con Dios. No había conocido a Dios como mi papá, mi mamá, mis hermanos. Yo simplemente había oído de Dios, pero tener la experiencia no. Y pues estuve varios años vendiendo droga hasta que me fueron a matar. Sí, fueron a eliminar a todo el grupo completo, porque en aquella época entró unos dominicanos y ellos querían tomar el curso de ser dueños de ese punto. Ajá. Marcar territorio. Era un cartel dominicano y nosotros trabajamos para italianos. Entonces se formó una guerra horrible y ahí murieron muchos de mis amigos. Pero a mí me tocó para morir. Y cuando el contrato era matarme, matar a mí y a otros dos más. Pero en ese instante, eso no lo cuento mucho, pero lo voy a decir aquí. En ese instante me recordé el versículo que estaba en el techo. Clama a mí. Clama a mí. Y ese día empecé a llorar, porque yo vi que la muerte ya tenía tocado. Era inminente. Va a morir. Y cuando vi eso, que digo, clama a mí, yo empecé a clamar. Y Señor, si tú me salvas, pacto contigo, te sirvo. Lo que tú quieras de mí, yo te lo doy. Y yo no sé qué ellos oyeron, no sé qué ellos vieron, no lo sé, pero salieron corriendo de ese apartamento. Y ahí entendí que Dios me había llamado. Lo que no sabía yo, Val, es que la oración tiene poder. Mi papá me cuenta que esa misma hora, en la madrugada, Dios lo levantó y le dijo, levántate y ora por tu hijo que está en peligro. Y él estuvo desde las 1:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana clamando por mí. Y papá. Pero no era él nada más. Había una iglesia que se llamaba la iglesia de los menonitas. Ellos no tienen iglesia en sí, ellos predican el evangelio debajo de los árboles. Y habían 8 ancianos que se habían propuesto en el corazón que Dios cambiara su comunidad. Y uno de ellos dijo, lo que vamos a hacer, todos los viernes vamos a orar en vigilia, porque el punto de droga está activo, nosotros vamos a interrumpir a través de la oración. Y esa noche cuando me fueron a matar, de una forma u otra, había un nicaragüense que predicaba la palabra. Él me vio llorando y me agarró y me llevó al basement donde estaban ellos. Eran como 12 o 14 de ellos orando, viejitos tirados ahí.
¿Y sabe lo que estaban diciendo? Porque a mí me llamaban Goldfish. Ese era mi apodo en la calle. Señor, trae a Goldfish. Todos ellos tirados ahí. Señor, salva a Goldfish. Úsalo. Y cuando yo entré, yo dije, Dios, pero esta gente se volvieron locas. Y yo, ¿por qué están orando por mí? Y ahí fue donde entendí que la protección y el clamar fue lo que me salvó. Eso fue lo que me salvó. Definitivamente, Luis, al igual que muchas de las personas que ustedes y yo conocemos, llegamos a Jesús después de concatenar una serie de experiencias en las cuales uno ve la mano del Señor. Pero, Pastor Luis, también te escuché algo y permíteme en este podcast como rescatar eso que te escuché y me impactó demasiado. Pasan los años, comienzas a servir al Señor, nacen tus hijos, pero al pasar los años vives una experiencia que yo sé que humanamente es imposible superar, que solamente se supera con la asistencia del Señor. Y fue la partida de uno de tus hijos, el menor. Y luego, ¿cómo tú le preguntas a Dios, o sea, Señor, ¿cómo puedo yo entender lo que pasó o cómo puedo yo aliviar esta pena que llevo? Y cuentas de la donación de los órganos de él. Háblanos un poco de eso hasta donde tu corazón nos permita. Un año antes de él morir, Dios me habla a mí. Y me habla. Tu hijo se llamaba Luis también. Mi hijo se llamaba Luis, él se llamaba Luis Enoch Osorio. Y yo me llamo Luis Gabriel Osorio. Porque fue promesa de Dios. Y cuando mi hijo nace, yo se lo dediqué al Señor. Le dije, Señor, era un hijo admirable en todas las partes, era buenísimo. Y creo que era el más inteligente de mi casa, no se casó. Dijo, yo no me caso. Sí. Y vivió conmigo siempre. Un año antes Dios me habla y me dice, pues que yo iba a pasar por ese dolor. Pero yo me empecé a meter con Dios y le dije, Señor, no me permitas pasar por ahí. Porque eso es un dolor que no. Y ya cuando ya la cosa se había como que, yo dije, pues ya Dios me contestó porque ya había pasado un año o algo. Mi hijo muere. Lo que no sabía yo es que el día antes mi hijo había, contándome su mamá, él había ido a todo el mundo a pedirle perdón. Él sabía que se iba. Pero él a mí no me lo había dicho. Y él entregó en su licencia de conducir, entregó su órgano. Y le dijo, pues, declaró, si a mí me pasa algo, entregue mis órganos. Porque para eso es que yo he firmado para hacer. Que se haga mi voluntad en esa parte. Cuando mi hijo muere, yo no entiendo. Porque Dios me hablaba de promesa. Dios me decía, él va a tocar miles de personas, él va a tocar gente. Y yo no entendía nada. Y cuando él muere, pues toda esperanza se acaba para mí. O sea, estoy yo como siervo de Dios, estoy pasando un momento muy difícil y confuso. Y el Señor, de una manera u otra, trabajó con mi persona. Tardó 2 años en yo estar esperando respuesta de Dios, porque Dios no me respondió rápido. Tardó 2 años. Yo decía al Señor, yo no entiendo nada, yo no entiendo por qué murió, qué pasó, en qué te fallé, porque uno se culpa. Dice, Señor, yo me culpo, ¿no? Fui yo. Perdóname, Señor, pero ¿por qué? Háblame. Total silencio. Y pasaron 2 años. A los 2 años oigo la voz de Dios. Y me dice, dame gracias por la muerte de tu hijo. ¿Cómo voy a darte gracias por la muerte de mi hijo? Le digo, ¿cómo? Yo estaba conduciendo y paré el carro y empiezo a llorar, no puedo aguantar. Porque yo vengo herido del dolor todavía de la muerte de mi hijo, es muy, muy temprano. Y ahora el Señor quería que yo le diera gracias por la muerte de él. ¿Cómo es esto? Le digo.
Y respondí, dije, está bien, Señor. Me bajé del carro, me paré frente al carro, me arrodillé frente al carro y empecé a darle gracias, Señor. Gracias por la muerte de Luis. Lo hiciste en una avenida. En una avenida, yo paré el carro y ahí empecé a darle gracias. Señor, gracias por la muerte de Luis. Frente al carro, gracias por la muerte de él. No te había dado gracias, porque todo obra para bien. Al que te ama a ti, yo te amo, le dije así. Estoy adolorido por la muerte de mi hijo, pero te amo. Y el amor mío va por encima de todo lo que he pasado. Y te pido perdón. Días después de haber hecho eso, me llegan unas cartas de la fundación que donó sus órganos. Y entre ellos eran como, no estoy seguro si 15 o 18, no estoy seguro, pero sé que un número de eso era. Ahí tengo la carta todavía. Y en cada uno que su cuerpo había sido donado, ellos escribieron una carta, dándole explicación por qué se sentían ellos agraciados de haber permitido que su hijo donara las partes de su cuerpo. Pero la que me tocó fue una niña de 13, 14 años, que se había quemado sus bronquios en un fuego. El fuego le quemó los bronquios, el calor le quemó los bronquios y ella no podía respirar. Y a ella le donaron los bronquios. Y ella misma, en puño y letra, escribió dándome gracias. Porque su hijo, mi hijo, estaba cumpliendo lo que Dios la llamó a ella a hacer dentro de ella. Que aunque el órgano ella lo cargaba, pero ella entendía que el respirar se lo debía a él. Y me dijo en la carta, me dio miles de gracias, porque ella estudió quién yo era, y que ella también hacía una promesa de que ella iba a predicar el evangelio. La muerte de mí me trajo dolor, pero almas vinieron cumpliendo el propósito. Pues mi hijo nació para eso, entendí. Mi hijo nació para donar sus órganos. Impresionante. Duro. Es obvio que en un momento como este, y yo entiendo, antes de grabar este podcast, yo hablé con el evangelista Luis y le pedí permiso para hacerle esta pregunta, porque intuyo en mi espíritu que hay personas que pueden estar siendo ayudadas. Si conoces a alguien que ha visto partir a uno de sus hijos, a un ser querido, y tiene esa pena, ese dolor de no entender cómo ni por qué. Cuando yo le escuché eso a Luis, a mí me impactó, pero a la vez me enseñó demasiado. Y obviamente Luis lo comparte desde un corazón agradecido con Dios. Claro. Y como la manera de cómo Dios también llevar una respuesta o llevar una voz de aliento, una voz de paz y de esperanza en medio de cualquier circunstancia en que alguno de ustedes esté viviendo. Y aprecio enormemente que tengas ese valor, esa capacidad. Yo creo que los evangelistas, en ocasiones los pastores, los predicadores fluimos como evangelistas al entregar un mensaje. Pero Luis es un evangelista innato, es un evangelista con un llamado de Dios. Y los evangelistas tienen esa virtud, esa facultad de poder conectarse tanto en el propósito de Dios que hacerle bien a otros no les permite esconder un elemento de vida como el que él acaba de contar. Pero también, y gracias, de verdad, Luis, gracias por abrir tu corazón y bendecir a tantos que estoy seguro nos hacen bien. Ya para ir finalizando, porque esto me impactó demasiado también, la vida de Luis es una vida con un testimonio muy interesante. Una persona como Luis tiene la virtud de tener revelación de la palabra, pero tiene la virtud de que su vida sea también una revelación de lo que es el poder de la transformación. El evangelio es poder de Dios.
Luis, ¿podrías contarnos en la enorme sabiduría que tienes, porque eres muy sabio para transmitirlo, la experiencia de tu hija, que es una experiencia con un final feliz, pero que es impactante? Y creo que hay muchos padres en este tiempo con todo este tema de la diversidad de género, de la confusión que hay en los temas sexuales de los hijos. Tu hija tiene una experiencia muy... Mi hija se llama Débora, Débora Osorio. Pues naturalmente, hija de pastor, porque yo estaba pastoreando. Yo la crié en el evangelio. Ella se me casa joven. Bajo esa experiencia tuvo un maltrato. En el maltrato que tuvo, su esposo la abandona. Y ella pues con 2 niñas se ve abandonada. Y en esa etapa ella conoce a una mujer y esta mujer la induce al lesbianismo. Y mi hija pues naturalmente pues tenía quizá dolor en su corazón, no sé, porque ella me dice, no papi, es que yo deseaba ser esposa con otra mujer. Y pues cuando yo me entero, a mí se me cayó el mundo. Y yo dije, no, yo soy predicador, todo el mundo me conoce, qué vergüenza. Pero a la vez habían personas que me decían, oye, ¿tú que eres evangelista? Y no puedes bregar con tu hija, ¿cómo es eso? Me señalaban a un amigo mío. Y yo me puse a orar. Y yo dije, la voy a destituir. Como el judío destituye a todo el mundo. Yo dije, la voy a destituir de todo, no le voy a dar herencia. Y oí la voz de Dios. Me dijo, sigue tratándola como tu hija, ámala más ahora que antes. Porque tu testimonio de amor la va a hacer cambiar ahí. Así me dijo el Señor. Y yo empecé a trabajar. Ignoraba. Ella me dijo, papi, me voy a casar, vas a venir a boda. Yo no participo en eso. Yo amo a Dios más que a ti. Yo ahí no voy. Tú te casas con otra mujer, es tu problema. Yo le dije, pero a mí no me incluyas ahí. Ahora yo te voy a amar a ti y voy a seguir tratando contigo y voy a orar por usted para que Dios las dirija a las dos y las saque de ese error. Así le dije, un día en la sala. Ella empezó a llorar, está bien, papi. Yo respeto porque yo sé que tú eres un siervo de Dios. Pasaron años y ella seguía pues, su testadura de ser lesbiana. Y un día oigo la voz de Dios. Orando, le digo al Señor, Señor, tú me diste promesa. Tú me dijiste que ella va a escribir un libro. Tú me dijiste que ella va a predicar el evangelio más que yo. ¿A dónde está tu promesa hecha? Y nada, pasó el tiempo y resulta que se rebelan las mujeres en contra de ella. Y causa un problema exagerado en su relación que hasta le roba a la niña. Porque en eso ella tuvo una niña que pues se la pusieron, ¿no? Artificialmente. Y ella se llama Luna. Padre amado. Y verdaderamente le pusieron buen nombre. Desaparece, aparece, es una cosa rara esa niña. Pero en medio de eso, la señora se lleva a la niña, la desaparece. Mi hija termina en mi casa. Y llorando me dice, papi, yo quiero a mi hija para atrás. Yo he pasado tanto, me quiero matar. Y yo le dije, la senté en la sala, le dije, no te vas a matar. Todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Y Dios, hay algo que yo siempre le decía a los hermanos de la iglesia. Muchos son llamados y pocos los escogidos, le dije. El llamado puede renunciar y nunca va a volver. Pero el escogido nunca puede renunciar. Porque el escogido pelea con Dios. Y Dios se enamoró de él. No hay forma de escaparse de las manos de él. Y más tú que eres hija de un ministro, le dije. Tú eres hija de un ministro. Y el Señor te está llamando a ti. Y le dije, y ya esta pelea no es mía. Ahora eres tú la que vas a pelear. Para la salvación y para lo demás. Y ella bajó llorando. Pasó como unos 6 meses que se habían llevado a la niña. Papi, ¿qué tengo que hacer? Le dije, lo que tienes que hacer es una cosa que dice la Biblia y es promesa. El que se humilla a Jehová, Dios lo ensalza. Humíllate ante Él. Reconoce tu pecado. Habla con Dios. Tú eres hija de un pastor y tú conoces la palabra. ¿Y sabes qué?
Ella me dijo, ok. Apagó la luz, puso música. Nunca había oído a mi hija gritar tanto esa noche. Y oí la voz de Dios y me dijo, vete para arriba, déjala sola, yo voy a tratar con ella. Y ella, en medio de eso, hermano, Dios empezó a trabajar con ella. Se va a dormir. Se va a dormir. Y yo en la cama la oigo que se fue a dormir. Y dije, gracias, Señor, porque habló contigo. Y el Señor me dijo, hoy le doy una experiencia. ¿Sabes la experiencia que le dio? Tuvo un sueño. En el sueño, cuando ella estaba durmiendo, dice que estaba en un hotel de lujo. Y entró un hombre vestido de blanco, con un cinto, que decía Príncipe de Paz. Y ella dice que cuando él entró, ella dijo, ¿y esta conmoción de gente quiénes son? ¿Por qué están tan alborotados con este hombre que está entrando aquí? Y el hombre no miró a más nadie, la miró a ella. Vino donde ella y se le paró de frente. Le dijo, Débora, yo soy el Príncipe de Paz. Yo soy el Dios de tu papá. Y yo te voy a devolver, por la humillación que has tenido, te voy a devolver algo. Y dice que cuando volteó así, le trajo una canasta con la niña dentro. Y con letras hebreas de promesa. Y ella vio a su niña, la sacó de ahí y la abrazó, despierta. Me cuenta el sueño. Le digo, Dios va a empezar a hacer una obra. Sucede algo maravilloso. La mujer allá, no sé qué Dios le dijo o qué hizo, que vino, le entregó la niña. De ahí mi hija empezó a buscar a Dios por agradecimiento, por lo que Dios había hecho. Mi hija empezó a ir a la iglesia y en medio de todo ese trayecto de restauración, porque Dios es un Dios de restauración. Total. Y me lo prometió, me dijo, yo voy a bregar con ella. Pues yo dejé que Dios trabajara. Pero algo sí, no vendí la esperanza, nunca, de que mis hijos y mi casa servirán a Jehová. Yo le dije, Dios, ellos son tuyos, es herencia tuya. Ellos, a pesar de que cometan sus errores, yo sé que tú tienes misericordia para ellos y tú los vas a restaurar. A pesar de lo que pase, yo considero de que tú la vas a usar. Empezó Dios a trabajar. Se casó con un morenito. El morenito es un amor. Yo lo molesto. Te voy a ser sincero, yo lo molesto. Yo le digo, negrito, eres el único negrito que quiero. Y él es loco conmigo, ¡pah! Y me agarra, me abraza. Pero me dieron un nietito. La restauración es total. Y no solo en eso, en toda su forma de pensar. Ella cambió totalmente. Ahora está escribiendo un libro, En la Sombra, para ayudar mujeres que fueron atrapadas en esa vida, porque realmente ella dice, yo soy mujer, nací mujer, soy mujer y tengo un deber con Dios, no con los hombres ni con los deseos humanos, con Dios. Y Dios la ha bendecido. Si yo te cuento cómo Dios la ha bendecido. Admiro la nobleza y la sencillez que tiene Luis para compartir cada uno de estos detalles tan importantes de la vida de él. Estimados amigos de este podcast, si hemos buscado algo, querido, deseado algo, es que Dios imparta sobre la vida de todos nosotros y las personas que amablemente reciben este contenido puedan recibir algo de parte del Señor. Mal haría que despidiéramos sin darle el honor, el privilegio al evangelista Luis Osorio de orar por las familias. Quizás estás pasando, él nos compartió 3 casos o 4 casos. 1, cómo su mamá usó la estrategia para compartirle la palabra de Dios. 2, cómo eso que su mamá le compartió en un momento de peligro en su vida fue lo que le rescató cuando ya le iban a asesinar. 3, de la partida de su hijo, todo lo que Dios pudo enseñarle. Y 4, de cómo Dios restauró a su hija Débora de esa situación, de su condición como mujer y cómo ahora ella le sirve al Señor. Luis, ¿podrías bendecir con oración a todos nuestros amigos que se han suscrito al canal y que están recibiendo este contenido y que obviamente lo compartirán con otros también? Claro. Quiero dirigirme antes de hacer la oración a los ministros. Sí, Señor.
todo lo que pasamos en la vida tiene un propósito, hay un tiempo específico que Dios lo permite. Varios pastores, sus hijos han determinado pues tomar la vida de ser o lesbiana o ¿verdad? Ser homosexuales. Y lo único que yo le digo a esos ministros, no los abandonen. Ámalo. Porque el amor sobrepasa tiempos. Y el amor de Dios en mí, para mi hija, fue lo que la ha hecho reaccionar y transformar. Hay un versículo que a mí me agrada. Arrepentidos y convertidos. Lo tenemos un mar definido. Porque a veces cuando nos dicen arrepentirte, es como que Dios tiene juicio sobre nosotros. Pero realmente no. La palabra arrepentimiento, verdaderamente en el hebreo, lo que dice es cambia tu mente. Transforma tu mente. Y Dios es el único que puede transformar mentes. Por más que tú quieras transformar la mente de ellos, le toca a Dios. No nos toca a nosotros. Solamente amarlos. Y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cada vez que lo veas en la mañana, abrazan, como yo hacía con mi hija. Te amo, hija. Y Dios te ama más. Lo que mi mamá hacía con las tarjetas, yo lo hice con mi hija, con abrazos. Aprendí de mi mamá que la palabra de Dios es suficiente para cambiar a alguien. Así es que vamos a orar. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios está trabajando con tus hijos. Aunque estén en la calle, aunque estén en droga, proclámalos. Proclama la palabra sobre ellos. Úngelos de noche. Dile al Señor, te los entrego, son tuyos. Y el Señor va a hacer la obra en ellos. Dios lo va a hacer. Promesa de Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Enviamos esta palabra de fe a todo aquel que tiene necesidad en esta hora. Señor amado, los tiempos trascienden, Dios mío. No hay limitaciones para ti. Tú eres el Dios que hace milagros, señales, prodigios. Y quizás yo no esté más, pero esta palabra a través de esta grabación todavía va a estar. Y tú cumplirás en alguien el propósito que esté pasando, quizás por la muerte de un hijo, la pérdida de un hijo, de un nieto, de alguien amado. Pero también el dolor de un padre, Señor, cuando sus hijos se apartan. Tú también puedes hacer esto. Así como lo hiciste con mi mamá, lo has hecho conmigo y lo vas a hacer con miles de personas. Yo te pido que envíes tu palabra a cada corazón y sean sanados. Y los ángeles de Jehová, mi rey, sean con ellos. Te doy gracias por la belleza de lo que tú vas a hacer. Conocemos que tú eres poderoso. En el dulce nombre de Jesús, trae paz sobre el ministerio de cada pastor, Señor amado, que quizá esté pasando por una prueba similar a la mía, pero tú pondrás tu mano de misericordia. En el dulce nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Inmensa gratitud con el evangelista Luis Osorio y también con ustedes que nos han dispensado estos minutos para recibir este contenido. Recuerden, nos vemos en el camino. Bendiciones.